Tu micrófono, Cayo, está en silencio. Ay, perdón. Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Vida y Libertad. Carola Antesana, Bolivia, y ahora con Hernán Caballero. Bueno, cuando son exactamente las 8:31, vamos saludando a todo el país que se va uniendo. Mucha gente ha esperado este programa y a continuación les vamos a decir de quién se trata. Adelante, querido Hernán. Hola, Carola, ¿cómo estás? Hola a todos quienes nos están viendo. Estoy muy contento de poder acompañarlos hoy día. Este es un programa donde podemos decir no solamente la verdad, sino lo que a todos nos incumbe, a todos nos importa y es de suma relevancia, sobre todo en una época de crisis tan fuerte como la que estamos viviendo. Muy contento de acompañarte, Carola. Gracias, querido Hernán. También quiero agradecer a Ernesto que está en controles. Y bueno, hoy se trata de un programa que además es súper, hiper coyuntural. Vamos a hablar sobre toda la problemática de la escasez de carburantes, en específico sobre el diésel. Y hoy estamos con un gran invitado que ya es parte de la familia de Vida y Libertad. Se trata de Javier Iturralde. Creo que ahorita se está por conectar. Sí, ahí está, con Javier Iturralde. Él es un joven, él ha nacido como emprendedor, hoy se consolida como un empresario paceño, orgulloso de su ciudad, La Paz. Ha creado Bolivian Industrial Technology. Es una persona que defiende la vida, la libertad, la propiedad privada, una persona muy respetable en nuestro medio. Ha sido candidato también a la alcaldía con las ideas liberales y hoy está liderando este proyecto tan importante que es la planta de diésel. Bienvenido, querido Javi, muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias, Carol, muchísimas gracias, Hernán, a los que están en la central también de Vida y Libertad, muy buenas noches, gracias por esta invitación y bueno, pues presto para hablar sobre el tema y responder las consultas que se tengan. Súper, genial. No, mil gracias a ti nuevamente. Y bueno, como les adelantaba, hoy hay un título de una de tus notas que he sacado donde dices que la planta generadora de diésel está, pero falta voluntad política. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, es nuestro tema central, para hablar y saber lo que tú has creado y que lamentablemente hoy está en el país vecino que es Paraguay. Y una de las primeras preguntas, porque mucha gente conoce el proyecto, pero no saben exactamente cómo ha nacido la idea, Javi, de la planta de diésel. Adelante. Gracias. Bueno, la verdad que yo siempre he estado viendo proyectos de desarrollo para el Departamento de La Paz, ¿no? Como tú dices, soy un amante del departamento, de esta ciudad. Quiero realmente su crecimiento, ¿no? Su modernización. Y en ese tiempo estaban hablando de que había posibles pozos de petróleo, ¿no? En el norte de La Paz. Y cuando salió que no hubo éxito en estas perforaciones y en estas exploraciones, yo me frustré, ¿no? Porque evidentemente parte del desarrollo que nosotros tenemos en este país lamentablemente depende, obviamente, de regalías de la empresa petrolera estatal, digamos, ¿no? Entonces, ahí viendo lo que había pasado, dije, bueno, si no se puede de esa forma, ¿no? Tenemos que buscar una alternativa. Y a mí me puse a buscar sobre este tema y encontré este tema de la pirólisis, ¿no? Es un sistema de producción de combustible sintético, normalmente de muy baja calidad, que ya existe hace más de 100 años. Y dije, por aquí está la respuesta, ¿no? Entonces empecé a buscar profesionales del área que ya habían estado investigando este tema y armé un equipo muy interesante, lo estoy resumiendo porque eso ha tardado varios meses, inclusive años, ¿no? Y empezamos a trabajar, busqué inversores que creyeron el proyecto de investigación, ¿no? Y estos inversores pusieron su dinero, obviamente son parte de la sociedad que ahora tenemos, y empezamos a hacer todo este trabajo de conjuncionar ya otros trabajos que habían habido y obviamente el aporte que nosotros hemos hecho. Empecé a trabajar igual con otras empresas que se sumaron a todo esto
y logramos al final tener esta tecnología que ahora estamos montándola en Paraguay, que ya próximamente vamos a empezar a hacer las producciones y bueno, fue una respuesta justamente a esta frustración, como les comentaba, de que no se encontró petróleo ni gas en el norte de La Paz y que bueno, pues como buen paceño y como buen liberal y emprendedor, decidí ver alguna otra alternativa que nos pueda generar este tipo de riqueza y obviamente en este caso una puntal de desarrollo para nuestro departamento y para nuestro país. Excelente, Javi. Creo que has dado un pantallazo bastante completo, cómo nació la idea. Ahí tienen para todas aquellas personas que querían conocer un poco más de cerca cómo ha sido este proyecto, cómo ha nacido, los orígenes y cuánto tiempo has estado peregrinando. Hay mucha gente que nos pregunta, Javi, por si acaso la entrevista está dividida en bloques, este bloque lo voy a hacer yo y el siguiente lo hace Hernán. Que hay mucha gente que nos pregunta y dice si la calidad del diésel que estás produciendo es igual a la que conocemos comercialmente, ¿no? La que usamos comercialmente. Sí, en este caso es importante recalcar que no solamente es de la calidad que se ofrece, sino de mejor calidad de la que ahorita se está ofreciendo en el país. ¿No? Entonces, algunos parámetros, normalmente la gente no conoce mucho de temas de calidad de diésel, porque estamos más acostumbrados, por lo menos, a escuchar octanaje de la gasolina, digamos, ¿no? Pero en el diésel hay este tema del octanaje, que es básicamente el cetanaje, que es lo similar en el diésel. En cetanaje, el país te pide una normativa de hasta 45 cetanos, nosotros hemos logrado 57 cetanos, o sea que estamos sobre esa normativa. De hecho, en Paraguay la normativa es 50 cetanos, estamos sobre la normativa de Paraguay. Después tenemos otro tipo de características del diésel. Por ejemplo, nuestro diésel se congela a menos 6 grados, inclusive hemos logrado que se congela a menos 18 grados. El diésel nacional se congela a menos 1 grados. Eso significa, obviamente, que en lugares, sobre todo del sector occidental del país, eso en invierno principalmente baja la productividad, ¿no? Porque no se pueden encender los equipos, además que los equipos se terminan lastimando, muchas veces los tienen que cambiar, ¿no? Necesitan encender literalmente fuego debajo de estos equipos para que se descongele el diésel y empiecen a funcionar. Entonces, el hecho de que nosotros podamos tener un diésel con hasta menos 18 grados antes de que se congele ayudaría muchísimo, obviamente, a todas las operaciones mineras que están en sectores de altura, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese punto también tenemos mejor característica. En otra característica que tenemos es el azufre. El azufre es un compuesto que tiene el diésel que cuando es en grandes cantidades termina lastimando, oxidando el motor en este caso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos 30% menos de azufre de lo que pide ahorita la normativa en Bolivia y podemos seguirlo bajando con otro tipo de tecnologías que tenemos para llegar a una mejor calidad en torno a este punto específicamente, que sí las vamos a utilizar en el Paraguay, porque el Paraguay pide un nivel de azufre bastante bajo. Después el poder calorífico es superior, es decir, cada explosión cuánta fuerza tiene, básicamente, entonces es mejor que el que ahorita se importa en el país. Entonces hay una serie así de puntos que nosotros podríamos ir tocando que les puedo mostrar en los laboratorios, que se han hecho además en YPFB, ¿no? Y que no hay este tipo de combustibles en nuestro país y de esta calidad, ¿no? Que corroboran que nosotros tenemos no solamente un diésel de mejor calidad, sino más barato y en base a residuos. Excelente. Bueno, eso es bien importante porque cuando yo he estado en la inauguración, que la hemos hecho creo que hace 2 años ya, de la planta, se ve cómo, y además en las miles de las entrevistas que te han hecho, se ve cómo tú metes, digamos, las llantas, los residuos y cómo va procesando, ¿no? El diésel, y eso es súper interesante ver todo el proceso y cómo lo han logrado ustedes realmente volver un diésel de tan gran calidad, ¿no? Y eso es súper importante porque lo estás haciendo desde la empresa privada, desde la parte privada, ¿no? Y aquí viene la tercera pregunta que te quería decir. Y esto es para entrar ya un poco en debate y en polémica. Con esta planta, ¿se hubiese podido abastecer a la ciudad de La Paz ahora que estamos con tanto conflicto?
Con la planta pequeña, no, por supuesto, porque estamos hablando que es una planta de 5,000 litros día, se están llevando 2 de estas plantas a Paraguay, por eso hacemos 10,000 litros día, y eso para abastecer a una ciudad como la de La Paz no es suficiente. Sin embargo, la tecnología sí, con la tecnología sí podríamos haber abastecido porque simplemente se ponen muchas más líneas de producción, se van sumando, entonces si queremos producir 50,000 litros día, sumamos 10 de estas líneas de producción. Si queremos producir 100,000 litros día, 20 de estas líneas de producción. O sea, es como cualquier industria, nosotros aumentamos la capacidad según los requerimientos que vamos necesitando. Entonces, sí podríamos haber abastecido, no con la planta que ahorita estamos llevando al Paraguay, sí con la inversión que nosotros estábamos proponiendo, por supuesto, al gobierno central, que era una inversión totalmente privada y que iba a permitir producir 224,000 litros día por planta. Y nosotros hemos propuesto 6 de esas plantas de 224,000 litros. Para que sepan las personas que están escuchando el programa, nosotros hemos propuesto ahí, teníamos una inversión desde un fondo financiero que nos iba a dar el dinero, básicamente $60 millones para poner $70 millones para poner estas 6 plantas, principalmente en la ciudad del Alto y en el departamento de La Paz, que iban a permitir abastecer ahí sí, digamos, al departamento de La Paz o una parte de Occidente. Es claro, ¿no? Obviamente con la chiquitita no, pero si hubiera habido, digamos, y ahí viene la tercera pregunta, ¿por qué te la estás llevando al Paraguay? Mucha gente ya sabe, pero sí nos gustaría que nos cuentes todo el peregrinaje que has tenido para poder sacar la licencia, para poder producir aquí en Bolivia, y qué es lo que ha pasado en ese camino, ¿no? Porque ya el título mismo dice, no se lo ha implementado por falta de voluntad política, pero es bueno que la gente conozca cuáles han sido tus obstáculos, cuál ha sido el problema fundamental que ha decidido que Javier Iturralde y el equipo de Bolivian Industrial Technology decida implementarla en Paraguay. A ver, nosotros estuvimos viendo todas las opciones que teníamos. A mí ya me latía que iba a pasar lo que está pasando, que aquí nos iban a frenar, además que había muchos temas también jurídicos, ¿no? La Constitución, las leyes, etcétera, etcétera, y obviamente la parte política como tal. Entonces, nosotros vimos un par de alternativas de países más libres, ¿no? Entre ellos está Chile y está Paraguay. Averigüé también de Uruguay, pero viajé a Paraguay y viajé a Chile. A Chile viajé a Antofagasta, donde está el clúster minero, y me reuní con el clúster minero y me reuní con el gobernador de Antofagasta. Me recibió el gobernador de Antofagasta, por si acaso. ¿No? Imagínense, en un país extranjero, las autoridades me están recibiendo para ver todo este tema de inversión. Y nos dijo que sí, que podíamos montar las plantas, que no había ningún conflicto, que podíamos vender a los privados siempre y cuando cumplamos las normas técnicas, en este caso, de calidad, ¿no? Del diésel que se va a comercializar. Y que lo único que se tenía que hacer era sacar una licencia ambiental. Ahora, ¿por qué no decidimos por Chile en su momento? Por 2 razones. La primera, porque entró Boric, ¿no? Y estaba con ese deseo de cambiar la Constitución, y obviamente eso significaba que si se cambiaba la Constitución, todo el trabajo que nosotros podíamos hacer o el avance que podíamos haber hecho quedaba en nada con una nueva Constitución, o había muchísimas posibilidades de que quede nada con esta nueva Constitución. Y el segundo punto de que por qué no fuimos a Chile fue por el tema de que es un país bastante caro en todo sentido, digamos, ¿no? Cuando yo fui a Paraguay me encontré con un país muy libre también, que cualquiera podía importar y comercializar combustibles. Me dijeron lo mismo, que sacando la licencia ambiental yo ya podía empezar a producir y podía vender a los privados siempre y cuando cumpla los parámetros técnicos de calidad que el país estaba pidiendo. Entonces ahí dije, bueno, aquí hay un tema bastante interesante. Paraguay es un país muy estable, ¿no? Jurídicamente hablando, no había ese problema con el tema de la constituyente que había en Chile. Y además el otro punto, Paraguay es un país bastante barato, que estaba más o menos con el mismo nivel de precios que se tenía Bolivia entonces, antes de que empiece este conflicto con la falta de dólares, por supuesto, que ha hecho que haya una inflación en varios precios. Entonces ahí vimos una opción, además está cerca, ¿no? Desde La Paz yo simplemente tomaba un vuelo hasta Santa Cruz y de Santa Cruz me iba a Asunción. No era, digamos, 2 días de viaje, no era costoso tampoco el hecho de poder estar ahí varios días mientras estaba haciendo las reuniones y visitas.
Obviamente los alquileres de los sectores o los terrenos son mucho más baratos que en Chile. Entonces, son una serie de ventajas que nosotros vimos allá, por supuesto versus Chile y por supuesto versus Bolivia, ¿no? Porque en Bolivia no teníamos ni siquiera un canal, un camino que seguir jurídicamente hablando para poder montar las plantas aquí. Entonces, por eso que yo decidí irme al Paraguay, ¿no? Empezar a hacer, digamos, este lobby en Paraguay y nos abrieron literalmente las puertas. ¿Por qué hice esto? Porque, como les decía, ya se me olía lo que iba a pasar en Bolivia y en Bolivia hemos estado 3 años y medio hasta la fecha intentando tener este paraguas jurídico que tenemos ahorita espontáneamente en el Paraguay por el tipo de país que es. No es un país totalmente liberal, pero tiene muchos aspectos liberales que a nosotros nos permiten obviamente invertir de una manera muchísimo más eficiente, con más tranquilidad y con obviamente un respaldo jurídico que hace que nuestra inversión en un futuro pueda rendir lo que nosotros estamos esperando y no tengamos que encontrarnos con posibles problemas políticos a futuro. Y ojalá que el momento en que empiece a funcionar allá en Paraguay abran los ojos de nuestras autoridades para que realmente podamos instalarla aquí, porque esta planta tenía que haber estado en la Ciudad del Alto de una manera industrializar la Ciudad de La Paz y el departamento también, la Ciudad del Alto, para poder empezar nosotros mismos a autoabastecernos a través de la empresa privada, ¿no? Creo que ese es uno de tus objetivos también centrales, Javi, ¿no? De que realmente vean que esto realmente funciona. Y bueno, yo creo que ellos saben que funciona, pero como dices, esperemos que la voluntad política definitivamente dé el pase para que esto se pueda implementar en nuestro país. Hoy estamos viendo las largas filas, además no son pues de 2, 3 cuadras, ¿no? Cuando tú vas entre departamentos son hasta de 17, 20 cuadras interdepartamentales y va a volver a empezar a escasear el combustible. Eso estoy segurísima, ¿no? Y esto podría haber sido una solución, sobre todo para para nosotros como paseños, y eso podía haber dado soporte también, porque no solamente los paseños cargan diésel en el departamento de La Paz, también cruceños, cochabambinos que van comerciando sus productos, ¿no es cierto? Entonces, adelante, Javi. Sí, sin duda, nosotros hemos planteado todo esto. Es muy importante tomar en cuenta que las plantas, si bien se las quería poner en el departamento de La Paz, iban a proveer diésel a todo el país. O sea, no solamente se beneficia a La Paz, se beneficia a toda la industria del país. Y si se nos hubiera permitido poner en su momento estas plantas, no hubiera habido el tema de tan complicado déficit de dólares, porque no se hubiera tenido que estar importando constantemente y además a precios tan altos subvencionados. Nosotros podíamos dar al precio que se estaba dando de subvención a 3 bolivianos con 72 centavos en esa época, ¿no? Sin necesidad de que el Estado nos pague a nosotros una especie de subvención, simplemente por la eficiencia de la tecnología, por lo que es envase a residuos, nosotros lográbamos tener un combustible de muy alta calidad a menor precio sin necesidad de subvención. Capaz el transporte desde las plantas hasta ciertos sectores se lo tendría que haber subvencionado, pero estamos hablando de que sería, ¿qué? 20 centavos por litro o algo así. Entonces, dependiendo obviamente de dónde se lo lleve. Entonces, nosotros hemos sido desde el inicio una alternativa que no se ha tomado en cuenta, que lamentablemente por temas sobre todo y prioritariamente políticos e intereses económicos probablemente no se nos ha tomado en cuenta y no se nos ha dejado trabajar. O sea, nuevamente repito, o sea, aquí lo que nosotros queríamos era obviamente generar una industria y queremos todavía generar una industria que sea matriz de desarrollo de nuestro departamento y del área metropolitana de La Paz, pero a su vez esto iba a ayudar también a mantener el equilibrio monetario que le permite a todo el país estar bien y además hubiéramos podido abastecer de diésel de buena calidad y barato, obviamente también a los demás departamentos, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz y demás, para sus respectivas industrias y sus medios de transporte. Bueno, me parece súper importante lo que dijiste. Vamos a entrar ahora al segundo bloque. Son preguntas que tienen que ver con mucho de lo que has hablado, Javi. La parte que comentabas de Chile, cómo al principio te ha dado seguridad institucional y cómo al quitártela me sorprenden, porque eso ha cambiado mucho las decisiones que has tomado. Sobre todo, y volviendo a Bolivia, la parte de haber peregrinado como 3 años, ¿no? Y el rol sobre todo de emprendedor y ahora ya como empresario que tienes, porque te has convertido en un innovador que es fundamental para el progreso y el crecimiento del país. Y me preocupa que el gobierno de Bolivia
no esté haciendo lo correcto. Y con esto quiero decir que las nacionalizaciones que hizo, que es quitar empresas privadas y quitar empresas que son privadas a dueños o sacar decretos para meterse con la propiedad privada, puede cambiar el pensamiento, la lógica, el razonar de muchos empresarios. Entonces, aquí te quiero preguntar, Javi, ¿cómo ver los incentivos de la protección institucional de la propiedad privada para crear riqueza? Es decir, ¿confías en el gobierno? En Bolivia, no. Y no solamente no confío en el gobierno que ahora está, sino en una generalidad. Lamentablemente, en Bolivia se nos ha dado ese paraguas, digamos, para que todos nosotros podamos sentir que podemos invertir sin futuras expropiaciones o sin futuros conflictos sociales y demás. Sin embargo, nuevamente digo, o sea, si nosotros hemos apostado por Bolivia es porque somos bolivianos. Si yo estoy apostando por El Alto, que es una ciudad bastante conflictiva, es también porque quiero el desarrollo de esta área metropolitana y obviamente la ciudad del Alto es muy importante para cumplir con este objetivo que se tiene. Entonces, es importante tomar en cuenta que si yo no fuera boliviano, nunca hubiera intentado invertir acá, ¿no? Es lo que me ha pasado en Chile, que al momento que yo he visto que se está cambiando la Constitución, he dicho, ¿para qué voy a meterme a pelear en un país que no conozco, ¿no? Que capaz después me cierro las puertas después de haber invertido tanto y demás. Entonces, en ese caso no voy. O sea, si de repente yo veo que no sé, me han llamado de Guatemala, por ejemplo, ¿no? Si en Guatemala igual hay estos problemas y conflictos políticos o que no se respeta la propiedad privada o las inversiones que nosotros podamos hacer, ¿para qué me voy a meter? O sea, mientras más desarrollo era para la mayor cantidad de gente en el mundo, mejor. Pero obviamente yo no estoy viniendo a hacer dádivas, digamos, ¿no? Lo que yo estoy viniendo es a invertir y es a crear riqueza para yo también generar esa riqueza para mí, para mi familia, ¿no? Entonces, en este caso, si yo veo que es complicado, me voy. En el caso específico de Bolivia, en el caso específico del Departamento de La Paz y bien puntualmente en el Alto, sí, por supuesto que yo estoy dispuesto a arriesgarme porque es mi país, es mi departamento, es el lugar donde yo vivo, es el lugar que yo quiero ver progresar. Y por supuesto me la juego acá porque también le va a beneficiar al resto del país, como les decía. O sea, todos nos movemos con diésel, sea la agroindustria, sea la minería, sea el transporte, sea lo que sea, se necesita diésel. Inclusive la generación de energía eléctrica en varios sectores es a diésel. Entonces, es importante tomar en cuenta que en este caso, si yo estoy insistiendo es porque soy boliviano, es porque soy paceño, porque en otro escenario, digamos, si yo fuera paraguayo, ni me fijaría en Bolivia porque realmente es complicado el tema de la seguridad jurídica y de las facilidades que nosotros tenemos como empresarios, como emprendedores, sea invertir en pequeña escala o en gran escala, ¿no? Son realmente nulas y además que eso nos significa, obviamente, incertidumbre sobre nuestro trabajo y sobre la inversión que podamos poner en cada uno de los emprendimientos o empresas que uno quiera, ¿no? Admiro mucho el valor que le das a la ciudad de La Paz y a Bolivia, Javi, porque es algo que no se ve muy frecuentemente y es sumamente importante. Y digo, si tú que tienes tanto amor por tu país, tienes tanto aprecio por la ciudad de La Paz, tú que estás dándolo todo, te están quitando los incentivos y estás teniéndote que ir del país, ¿cómo será con otras personas que buscan hacer negocios o hacer empresas y que tal vez son extranjeros? O sea, de entrada, como dices, se van a ir del país y si se van del país, no solamente es gente que deja de hacer riqueza, de crear riqueza en el país, es gente que no va a poder invertir, no va a poder poner capital. Eso quiere decir que más gente aquí no va a poder trabajar, más gente va a estar desempleada. Y esto es en cadena, como lo explicabas tú también. O sea, no solamente se beneficia el empresario, sino los empleados que trabajan ahí. Y no solamente se benefician estos, sino sus familias, los niños, los vegetales, las frutas que le compran a la casera, los útiles que le compran al chiquito. O sea, es una cadena de personas que pierden riqueza, que pierden sueldos, que pierden salarios por decisiones que quitan los incentivos desde la parte del gobierno. Y aquí quiero hacerte una segunda pregunta, Javi. ¿Cuál es tu análisis
de la causa de falta de diésel? Porque escuchamos muchas versiones. Unos dicen son los empresarios, otros dicen es por los dólares. ¿Cuál es tu análisis? ¿Por qué por qué ves que falta diésel en la ciudad de La Paz? Porque es algo que va a continuar, no es algo que se va a solucionar como ahora lo están poniendo en parche con las cisternas que están llegando. O sea, va a ser una crisis que va a volver a continuar esto, que va a seguir. Sí, básicamente tiene una respuesta inicial que de ahí se ramifica, es el hecho del monopolio estatal para el tema de la comercialización y la producción de los hidrocarburos. Entonces, este monopolio estatal ha generado muchas rutas de corrupción. No vamos a decir esta persona es corrupta o esta otra persona es corrupta. Simplemente se dan rutas de corrupción cuando nosotros generamos monopolios y encima este monopolio está generando una subvención. Entonces, el momento que nosotros vemos que solamente una institución o una empresa, en este caso la estatal, puede importar, significa que para comprar ese combustible, al que le va a comprar comúnmente, cuando hay este tipo de monopolios, para hacer la transacción con la empresa que le va a vender, se pide una coima, ¿no? Normalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Hace que el combustible, a pesar de ser subvencionado, también se lo esté comprando a mayor precio y eso va a repercutir obviamente en las arcas del Estado en este caso, porque es el Estado el que está pagando esta compra. Entonces, si nosotros tuviéramos una libre competencia, cualquiera podría comprar, cualquiera podría vender, entonces eso significaría que no habría solo una persona que estaría, bueno, no una persona, una institución, en este caso, que estaría comprando el 100% del combustible que se necesita en el país. Sea que se lo esté importando, sea que se lo está produciendo, solamente es en este caso YPFB la que puede hacer todo esto. Entonces, eso hace que obviamente estemos hablando de que eran 250 millones de litros en 2019 que se consumían en combustible. Imagínense eso multiplicado por $1, digamos, por litro. Estamos hablando de 250 millones de dólares de compras en un país como el nuestro. Estamos hablando casi de 3,000 millones de dólares que está moviendo una sola empresa. Entonces, para hacer las adquisiciones y comprar todo ese combustible a un par de empresas o a una sola empresa extranjera, en este caso para el tema de la importación, significa que comúnmente se va a poder negociar para tener dádivas, perdón, para los políticos de turno o para los que están manejando todo este monopolio. Entonces, al tener este tipo de monopolios, también este monopolio, al estar subvencionado, controla la capacidad de generar un mercado paralelo. Porque si nosotros estamos solamente con importaciones de YPFB, ¿quién es el que vende combustible en el mercado negro a los mineros a 10, 15 bolivianos el litro? ¿No? ¿Quién? Entonces, ahí tiene que haber una red interna que permita que parte de este combustible que se lo esté importando se lo desvíe a este mercado negro. ¿Y quiénes son los que manejan esto? La gente que está en YPFB. Entonces, muy probablemente los que están dentro, o varios de los que están dentro, o unos pocos de los que están dentro, están manejando esta red para generar este mercado negro. Lo que no se genera, obviamente, con un mercado libre, porque además no hay necesidad de un mercado negro, porque los precios son básicamente iguales, porque todos importarían a un mismo precio y la competencia vería a quién le compras más y a quién le compras menos según los servicios, según las estaciones, según cómo llegan a cada ciudad, a cada pueblo, a cada distrito, etcétera, etcétera. Entonces, la base de este conflicto, digamos, de la falta de diésel que se ha generado ahora es inicialmente por el tema de monopolio. Entonces, para evitar mercados negros, para evitar todo esto, necesitamos primero romper el monopolio y segundo, necesitamos quitar la subvención. Ahora, ¿cómo se puede quitar la subvención? Para que se den cuenta los que están escuchando el programa que hay soluciones, más allá de que nosotros hemos dado una alternativa aún con precio de subvención que hubiera sido excelente para manejar todo esto y ayudar a que la industria todavía se apalanque con este precio, digamos, barato para que pueda crecer y después competir de manera internacional. Hubiéramos podido mantener este tipo de precio, pero quitando de lado nuestro emprendimiento, digamos, y viendo el global, digamos, sin este tema de nueva tecnología, nosotros para poder quitar la subvención de los hidrocarburos, lo que necesitamos hacer es subvencionar a la demanda y no a la oferta. Entonces, cuando nosotros estamos subvencionando a la oferta,
Unos compran combustible y esos lo distribuyen y esos mismos crean después el mercado negro de los combustibles y esos mismos, como ha habido algunas denuncias, lo llevan a otros países para revenderlo más caro y ganar de lo mismo que ellos están importando, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una subvención a la demanda, significa que el precio de la oferta es el mismo a nivel internacional. Entonces, se barre con el mercado negro, porque ya no había un mercado negro paralelo, porque todos los precios van a ser similares o parecidos a los del extranjero. Entonces, nadie va a decir, me arriesgo a hacer todo esto por un par de centavos. Si lo hacen es porque eso es una millonada de la que se gana. Entonces, se deja de subvencionar la oferta, entonces todo el precio, y cualquiera puede importar el combustible y se tiene al mismo precio. O inclusive solo YPF, pero al mismo precio de mercado internacional. Entonces, nosotros empezamos a subvencionar a la demanda, es decir, a la población. La población recibe un bono por transporte, ¿no? Digamos, de 300, 400, 500 bolivianos, dependiendo de lo que se haga como cálculo. Y esto significa que los pasajes pueden subir, todo lo del transporte en general va a volver a subir, se va a estabilizar, se va a sincerar el precio de todo el tema de transporte, tanto público como de carga, pero al mismo tiempo nosotros vamos a tener a la población de menores recursos con esta subvención que no se la puede vender al extranjero más barata como se está haciendo con los combustibles. No sé si se entiende, digamos, la figura. Entonces, esta persona que tiene, digamos, un bono de 300 bolivianos, a lo mucho le va a vender a su vecino porque no va o no utiliza el transporte público porque su empresa está al lado o donde trabaja está al lado o su trabajo es una tienda en su propia casa y atiende su tienda, digamos, ¿no? A lo mucho va a haber este tipo, digamos, de transacción. Pero estamos hablando que para subvencionar a la demanda, en este caso, vamos a necesitar, yo calculo, la mitad de lo que ahorita estamos utilizando para subvencionar a la oferta. Entonces, esto va a significar menores costos para el Estado central y además va a significar un adiós a los mercados negros y paralelos del combustible y además va a significar el abastecimiento constante y frecuente para todas las industrias sin necesidad de tener todos estos problemas que estamos teniendo nosotros en este momento. Javi, me parece súper. Perdón, hay una pregunta más, creo, de este bloque, ¿no ve? De este bloque, sí. Sí, dale. Después le voy a hacer una pregunta que es muy política, pero adelante, Hernán. Ya me parece súper interesante lo que has dicho y me ha robado un poco la tercera pregunta porque iba justamente a este punto, al punto tan importante de la rivalidad que podría haber entre el monopolio estatal y el sector privado, porque generalmente se piensa popularmente que lo que produce el Estado siempre está bien, es genial, es eficiente y a todos nos conviene. Y lo que es producido por el sector privado es malo, hay usura, hay ganancias, es malo, alguien se hace rico y alguien pierde. Se tiene esa mentalidad, lo cual no es del todo correcto. Esto sucede cuando se colude el Estado con las empresas privadas y hay tipo de corrupción como la que describías, pero no cuando hay un libre mercado donde hay competencia y donde quien más se beneficia es el consumidor y en última instancia el más pobre. Entonces te quería preguntar, un poco replanteando esta pregunta, ¿tú ves algunos pasos desde lo que tenemos, que estamos viendo que es una crisis y que es grave y que es un desastre, a una situación en la que haya libre mercado? Porque también uno se pone a pensar y dice, pasar al libre mercado de una posiblemente asustaría a muchas personas o dirían, ¿cómo sería implementada esta parte de la subvención a la demanda? ¿Habría algún paso o sería mejor pasar del monopolio estatal que tenemos, porque ya está indiscutiblemente concluido eso de que se necesita libre mercado? ¿Es mejor pasar del monopolio estatal que tenemos a una empresa, a un libre mercado? ¿Es mejor así? ¿O ves que hay algunos pasos, algo que nos puedas explicar un poquito más? Tú estás metido en esto, obviamente tiene que ver más con economía, pero tal vez hayas encontrado con el olfato tan bueno que tienes alguna formita para que sea más fácil para nosotros en general, para todos, para la población. ¿Cómo lo ves?
Sí, a ver, hay un tema importante que tenemos en la Constitución y la Ley de Hidrocarburos. En la Constitución Política del Estado, inevitablemente prohíben, ¿no?, el hecho de que a la producción entren privados. Entonces, si bien no es comercialización, en la producción ya estamos restringidos por un tema constitucional. Entonces, ahí no hay una salida rápida, digamos, ¿no? Con el tema de la ley de hidrocarburos, sí se puede hacer algunas excepciones, digamos, ¿no? Y se puede empezar a introducir, irónicamente, ¿no?, la parte de la importación para irla liberalizando. Porque la Constitución, en este caso, y las leyes, lo que prohíben, en este caso, en la Constitución, es que un privado explote recursos naturales y produzca combustible y lo venda, no importa si es al país o fuera del país. Ahí está totalmente prohibido, ahí no podemos hacer nada. Entonces, la transición ahí tiene que adaptarse en temas de producción a el caso de la Constitución. En el tema de la ley, eso es un poquito más factible, pero la ley no va a ir sobre la Constitución, así que por más que cambiemos la ley, no vamos a poder tener inversiones privadas lejos del Estado para que se puedan generar, obviamente, producción de combustible y abastezcan el mercado interno. Entonces, ese lado, lamentablemente, es un cambio constitucional que lo tenemos que cerrar y no es inmediato. Pero sí la ley puede permitir, y es lo que ahorita se está haciendo, que los privados empiecen a importar el combustible. Ahora han abierto para que empresas puedan autoabastecerse. Y si se han fijado en los periódicos, dice la ANH ha hecho que el trámite que duraba un año ahora dure 15 a 30 días. ANH. Ahí está la respuesta. Entonces, la ANH es la que regula el tema de la comercialización. Entonces, si nosotros vamos por el tema de la comercialización, quitándonos de encima el tema constitucional que no podemos producir lamentablemente, ¿no? Los privados, ¿no? Entonces, aquí la ANH sí puede hacer y puede generar el paraguas jurídico para que cualquiera pueda importar el combustible y cualquiera pueda comercializarlo en las estaciones de servicio o a un privado de manera directa o a cualquiera de las empresas que están requiriendo. No es una salida, como la veo de la mejor manera, porque la mejor manera sería que cualquiera pueda producir, ¿no?, los hidrocarburos aquí en nuestro país. Así habría ingentes cantidades de inversión para nuevos campos gasíferos, nuevos campos petroleros, etcétera, etcétera, que es lo que sucede en los países que tienen libertad en este caso. Pero por lo menos para zafar de este momento, sí, la ANH, en este caso, con todo lo que yo he estado conociendo, puede generar una normativa que permita que los privados importen el combustible y lo comercialicen en estaciones de servicio o en conjunto con estas estaciones de servicio y romper así el monopolio de comercialización del Estado, no de producción, de comercialización. Entonces, hay una solución muy veloz que se la puede hacer simplemente con una normativa específicamente para mejorar rápidamente el tema de la comercialización de los hidrocarburos. Ahora, para el tema de la subvención a la demanda, se tendría que ir paralelamente porque no tenemos mucho tiempo por el tema monetario económico, ¿no? Se tiene que hacer una socialización. Si hay algo que yo he aprendido con la gente del alto es a socializar y poco a poco va agarrando cuerpo desde abajo y la gente lo va aceptando y después lo va pidiendo, ¿no? Entonces, en este caso no hay mucho tiempo, pero se necesita hacer una socialización muy fuerte y hay las cadenas, sobre todo en los sectores más populares, en este caso de nuestras ciudades, que ya están organizadas y que de una manera ascendente o descendiente se puede empezar a hacer estas socializaciones. Por supuesto, ahí se tiene que trabajar con grandes equipos de socialización. Ahí las autoridades tienen que hacer su trabajo de socialización para darle credibilidad a esto y la gente va a ir aceptando, porque lo que nosotros queremos es que la gente sea la que se beneficie de esta subvención y no estoy en contra de las empresas, por si acaso, yo soy empresario, pero no sean las grandes empresas que las que se beneficien de la subvención, porque ahorita se le da un cupo de 100,000 litros a una empresa agroindustrial o a una empresa minera y estamos hablando que se subvenciona, dependiendo del precio del petróleo, 400,000 bolivianos al mes a esa empresa, al año casi 5 millones de bolivianos, mientras al otro se le está subvencionando 200 pesitos con el tema del pasaje, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a subvencionar realmente a los que necesitan en el tema de la demanda, con una socialización, dándoles estos bonos y más bien demostrándoles que eso les va a convenir a ellos en el mediano y largo plazo por un tema de crecimiento, estabilidad, generación de empleo, oportunidades, y que más bien se les va a quitar privilegios a las empresas más grandes que están recibiendo, por si acaso, la subvención, no por producción, sino por cupo que decide el Estado. Y cuando el Estado decide
cuánto va a recibir cada empresa. Normalmente de por medio siempre pueden haber transacciones en medio para que estas empresas reciban más o reciban menos. Me parece súper interesante todo lo que has dicho, Javi, porque no solamente nos estás abriendo los ojos para comprender lo que institucionalmente pasa, sino que hay soluciones posibles, porque hay gente que se desespera, gente, y hablo sobre todo de choferes del transporte pesado, que se pasan 3, 4, 5 días haciendo fila para tener combustible y todo lo que eso conlleva, o sea, estar 4, 5 días durmiendo en su camioncito, pasando hambre, pasando frío, no es un lugar cómodo y de una manera constante, no es algo, no es solamente una vez en la vida, sino constantemente en paro, al mismo tiempo haciendo que suban más los precios. Entonces hay desesperación y lo que nos estás diciendo en pocas es que hay formas de que se solucione este tema de la crisis pese al monopolio estatal del gobierno. Entonces, es un momento para abrir un poco los ojos y darnos cuenta de que el monopolio del gobierno es algo que tiene que quedar en la historia. Le está haciendo mucho mal al país y va a comenzar el fin de este monopolio estatal cuando como población empecemos a abrir los ojos y darnos cuenta que hay alternativas, porque el fin de estos monopolios se da cuando hay alternativas. Y sobre todo, esto me ha parecido así increíble. No se puede producir en el país, pero de todas formas hay formas de poder importar. Entonces, de alguna manera esto va a poder aliviar la crisis y va a poder fluir más el combustible hacia los camiones, que son los que hacen subir también los precios, porque como no hay diésel, no hay transporte para los productos, se escasean mucho más los productos y suben mucho más los precios. Así que te quería preguntar, Javi, dado que hay mucha gente que está viéndole no solamente para su propio empleo, sino como negocio el tema del diésel, ¿has pensado algún momento en venderla tu patente? O no sé si es posible en Bolivia alquilarla o dar algún tipo, lo que en restaurantes es la franquicia, algo así con tu patente. ¿Has pensado en eso? Obviamente ganando tú, porque si no te tendríamos a ti, no habría ni siquiera la posibilidad de poder importar ahora diésel. ¿Cómo lo ves esto? Depende de la situación, por supuesto. En este momento nosotros estamos haciendo las inversiones en las plantas con inversores externos, o sea, nosotros de cada planta que se pone vamos a ganar un porcentaje y los inversores otro porcentaje, justamente utilizando nuestra tecnología. Entonces, de una u otra manera, nosotros estamos aprovechando obviamente nuestra tecnología para que inversores pongan su dinero con nosotros y ganen, ¿no? Entonces, nosotros ya estamos teniendo un modelo de negocios que lo que está utilizando es la tecnología, la patente, todo el know-how que tenemos para generar obviamente capital para nosotros y a su vez generar capital para los nuevos inversores que están viniendo. Entonces, nosotros tenemos un potencial de crecimiento con este sistema muy importante, porque en el momento que la planta de Paraguay empiece a funcionar, nosotros tenemos como 6, 7 personas que quieren poner otras líneas de producción porque es muy rentable, ¿no? Y van a ganar y nosotros vamos a ganar un porcentaje de todas las inversiones que ellos están haciendo. Ahora, si por X o Z viene una transnacional de petróleo y nos dice, ¿sabes qué, Javier? Nos interesa, queremos que esa patente nos la vendas, digamos, ahí hay que analizar, hay que iniciar 2 factores. Muy bien, pero yo quiero recibir regalías, ¿no? Porque evidentemente una empresa tan grande te puede hacer ganar más dinero del que tú puedas generar captando las inversiones que les estoy comentando y que pueda además hacer crecer este negocio de la manera exponencial que lo tienen estas empresas transnacionales. Entonces, con una empresa transnacional nosotros podemos literalmente llegar a casi todo el mundo con nuestra tecnología y ganar de cada litro que se produzca simplemente con un tema de regalías. ¿Cómo eso beneficia a nuestro país? Primero, porque obviamente nosotros nos estamos quedando a vivir aquí y ese capital de una u otra manera se lo va a reinvertir en Bolivia. Lo segundo es que obviamente, como nosotros ya hemos visto el tema de la patente y todo lo que nos ha significado, nosotros hemos ya trabajado en otras tecnologías.
Y esto significa que vamos a poder generar un centro de investigación con ese dinero para generar más y nuevas tecnologías y más y nuevas patentes para nuestro país. Y ahí podemos apalancar, obviamente, a otros emprendedores, a otros investigadores, a otras personas que tienen buenas ideas y que las podemos patentar conjuntamente después con este centro de investigación, con este capital, para que después ellos también empiecen a ganar de sus patentes o montar nuevas empresas como la que estamos montando, o en su defecto ver de que esta patente sea utilizada por regalías en otro tipo de industrias. Entonces generamos un polo de desarrollo muy importante, aún cuando esta patente nosotros la alquiláramos o la vendiéramos con regalías indefinidas, digamos, ¿no? Ahora, se puede hacer lo mismo con el capital que nosotros vayamos ganando a medida que vaya creciendo la empresa, por supuesto. Pero es un capital, digamos, limitado versus el capital que nos puede poner una empresa transnacional que maneja miles de millones de dólares aquí, ¿no? Entonces, el crecimiento sería 10 veces más rápido y obviamente eso repercutiría positivamente en general. Además, finalmente, yo soy una persona que tengo un compromiso con mi ciudad, con mi departamento y con mi país. Entonces, estaría gustoso de que todas las regalías, en caso que podría suceder algo así como para vender la patente, ¿no? Traer, obviamente, al país nuevas inversiones y nuevos proyectos de desarrollo y de producción de riqueza aquí a La Paz y, obviamente, a Bolivia. Genial, me parece súper importante, interesante, y sobre todo lo que has dicho de las transnacionales y de la tecnología, porque el talón de Aquiles de Bolivia es la tecnología, y es lo que nos mantiene rezagados internacionalmente como país, y de verdad no nos damos cuenta de la importancia tan fundamental que tiene la tecnología. Ya se está hablando de patentes o para hacer robots con inteligencia artificial, se está hablando de supercomputadoras, de cohetes para ir a la luna, y lo que falta es precisamente lo que tú estás haciendo, es inventar cosas, crear tecnología, que es nuestro talón de Aquiles, y es lo que nos va a permitir poder crecer a una velocidad inimaginable si es que dejarían libres a personas como tú poder tomar la iniciativa de manera fácil para poder implementar tecnologías nuevas que no hay y que nos benefician a todos, no solamente a quienes están invirtiendo, sino a quienes ahora están parados sin diésel, haciendo filas o pagando precios exorbitantes por alimentos. Ahora, no sé si hay alguna pregunta que quieras hacer, sí, Carola. Sí. Yo quiero hacerle una pregunta al Javi. Javi, a ver, retornando un poco al tema de la subvención, hay un tema que a mí me importa saber mucho de lo que tú piensas. Hemos pasado ya el 6 de agosto, hemos escuchado el mensaje a la nación del presidente. Una de sus grandes propuestas dentro de ese mensaje, que poco esperanzador lo he visto para el país, no solamente en temas de la crisis que tenemos, sino que le está dejando una responsabilidad muy grande al país para elegir lo que queremos como ciudadanos, ¿no? Hay una cosa que él ha propuesto, que es hacer un referéndum para pedir a la gente si queremos o no queremos quitar la subvención del país. Obviamente eso a mí me parece tirarnos un tiro en el pie, ¿no? Porque un referéndum los costos son altísimos. Dos, mucha gente no se da cuenta, y es lo que tú decías en esa anterior respuesta que diste, no sé si están entendiendo cómo es quitar la subvención y cómo favorece cuando quitas la subvención, cómo los más pobres se benefician, ¿no? Porque hay gente que sigue discutiendo y dice, no, la subvención nos ayuda porque es más barata. ¿Tú qué crees que vaya a pasar si realmente él dice, hagamos el referéndum y se lleve adelante el referéndum? ¿Qué opinas de esta medida que él está tomando en relación a los hidrocarburos, y sobre todo al diésel, ¿no? Sí, bueno, primero que es una medida a destiempo, ¿no? Porque ya estamos en la crisis y en una época de crisis no podemos tomar una decisión que signifique meses de esperar, preparar el referéndum, votar y demás. O sea, necesitamos acciones inmediatas para que esto no escale y se convierta en una bomba, ¿no? Para toda la población en el sentido económico. Entonces, es una medida a destiempo. Segundo, me parece que es una medida muy tibia para un mandatario. El mandatario tiene que buscar alternativas.
La alternativa que yo acabo de dar es una alternativa muy interesante para subvencionar la demanda y abrir el mercado de los hidrocarburos, en este caso, lamentablemente, solo las importaciones. ¿Por qué probablemente el presidente o los que están alrededor del presidente no vean otro tipo de alternativas similares o parecidas o traten de buscar? Porque tienen intereses normalmente económicos, ¿no? Entonces, estas alternativas que matan mercados negros, matan la importación monopólica y demás, quitan pues combinolas para generar dinero donde no se debe, digamos, ¿no? Y de donde no se debe, ¿no? Y esto no solamente puede estar pasando en Bolivia, sino que pasa en general en este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta, ¿no?, que ahí hay obviamente intereses de por medio, sean políticos, sean económicos y demás. Entonces es una medida tibia, ¿no?, de que no nos permite tomar la decisión rápida, porque obviamente pueden haber otro tipo de elementos ahí en medio. Ahora, suponiendo que se hace el referéndum y que gana el no, ¿qué hacemos? Vamos igual a seguir teniendo el problema. Suponiendo que gane el referéndum y se dice que sí, va a seguir habiendo el problema, les cuento, porque si bien el tema de la subvención ha generado una pérdida de dólares, también es parte del déficit fiscal que tiene actualmente el gobierno, ¿no?, el Estado central, y no es todo el déficit fiscal. Según lo que se está viendo en prensa, porque yo no he visto información oficial, ni tampoco me he parado a investigar el déficit fiscal de este año, estaría más o menos en el 12%. Y el déficit fiscal que genera la subvención de los hidrocarburos máximo llega al 3%. Entonces, igual, por más que no haya subvención, va a haber déficit fiscal, y déficit fiscal significa que o con préstamos cubrimos eso, o con dólares, como se está haciendo, se cubre eso, que ya no existen, así que no es una opción, o con emisión monetaria, que se cubre eso, que genera inflación y después pasaría a una hiperinflación, por supuesto. Entonces, cualquiera de los dos caminos es absurdo, o sea, no va a resolver el problema, así que es una medida de destiempo, es una medida tibia y es una medida que además no nos va a sacar del conflicto, sea sí o sea no la respuesta que se va a tener. Entonces, al final de cuentas, en conclusión, no sirve, ¿no? No sirve bajo ningún contexto en el que nosotros veamos. ¿Cuál es la solución a mi modo de ver? Y que todos los liberales normalmente tenemos este criterio, y además los no liberales también, porque hay varios economistas que están opinando sobre este tema, que tienen una tendencia clara, que son keynesianos, que dicen que lo que hay que hacer es bajar el gasto fiscal, o sea, es bajar el déficit fiscal en este caso, para evitar justamente estos huecos que han sido cubiertos en este caso con el tema de las reservas internacionales que nosotros teníamos de dólares, que a su vez han terminado causando este problema que tenemos nosotros. Ahora, por supuesto, yo preferiría que gane el sí, porque evidentemente la subvención es una de las aristas que hay que solucionar, y obviamente se puede generar otro tipo de soluciones para subvencionar la demanda, para que no haya este impacto económico, sobre todo en los más pobres, sobre todo en el tema de transporte, porque después, ahorita, si seguimos en esta rueda, digamos, igual los precios van a seguir aumentando, igual los más pobres van a ser los más perjudicados. Entonces, si nosotros quitamos la subvención, va a aumentar, porque el precio del transporte de los bienes va a aumentar, pero eso como que se va a sincerar y después se va a mantener en ese nivel y no va a seguir escalando, como es el caso que ahora tenemos. Así es, Javi, eso es bien preocupante, porque, a ver, en algunas cosas que yo he leído de las noticias últimas, evidentemente ahorita hay un problema con el puerto de Arica. No sé si ha llegado el diésel ya, obviamente las colas se han normalizado, más o menos. Cada noche hay entre 10, 15 autos, lo que antes no se veía, solamente en tema de gasolina. En tema de diésel, sé que en los lugares donde se vende diésel son hasta 30, 40 autos. Aquí es la pregunta de rigor, y es la que muchos bolivianos deben estar esperando escuchar de alguien. Yo no creo que se normalice esto, yo creo que se va a tender a agudizar, porque definitivamente ya no tenemos de dónde sacar el diésel, más los problemas que tenemos, no solamente a nivel de crisis de carburantes, sino en miles de aspectos. He escuchado que la industria de la leche quiere subir sus precios por el tema del diésel.
De hecho, creo que PIL ha cerrado una temporada, unos días, su producción, no había mantequilla, precisamente porque el diésel no estaba llegando para que sus camiones puedan transportarse a las diferentes regiones de Bolivia, ¿no? ¿Qué crees tú? ¿Qué es lo que va a pasar en estos días que vienen? Yo, como Carola Antesana, no lo asumimos como el programa de Vida y Libertad, es una opinión muy mía. Yo creo que eso se va a tender a agudizar. Los precios ya se han disparado, por eso es que siempre yo recalco en todo lo que digo, estamos con escasez de carburantes, ya los alimentos estoy viendo que están empezando a escasear, y si no escasean, los precios son altísimos. Esto va a impactar mucho más en la economía de bolsillo de la gente que vive al día, ¿no? No creo que se regularice el diésel en mucho tiempo más. No sé cuál es tu opinión. ¿Qué piensas tú? Sí, si seguimos con este tipo de política económica, si se le puede llamar así, con este tipo de política del gobierno, por supuesto se va a agudizar, porque si hemos llegado al problema siguiendo esto, haciendo lo mismo, no vamos a salir del mismo, y siguen haciendo lo mismo, entonces lo único que está haciendo es agudizar. Nuevamente digo, el tema del combustible es la punta del iceberg, es importante solucionarlo, pero hay muchos otros temas y problemas que se generan con otro tipo de aspectos que tienen relación al tema económico. Por supuesto, nosotros con la propuesta que tenemos, por lo menos ayudaríamos a que las empresas tengan diésel para que puedan mover su producción, puedan mover su transporte en general, la gente pueda moverse, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es una arista nada más de todo el problema. Nosotros estamos prestos a poder trabajar y mejorar esa parte y evitar esa parte del problema, pero no vamos a hacer tampoco nosotros ahora en esta situación la solución, ¿no? Entonces, esta crisis que estamos teniendo se va a agudizar porque seguimos haciendo lo que hemos hecho para llegar a la crisis, ¿no? Entonces necesitamos tomar las riendas y cambiar el modelo económico y cambiar obviamente todo lo que se estaba haciendo para lograr que obviamente el rumbo que estamos llevando cambie, ¿no? Y podamos salir airosos, porque todavía podríamos decir que estamos a tiempo, estamos ya complicados, pero todavía estamos a tiempo para poder lograr una estabilidad que permita al año o en 2 años, capaz, nuevamente retomar el camino de crecimiento y de inversiones que se necesita para poder lograr un país profundamente rico y productivo, ¿no? Así es, Javi. A mí lo único que me preocupa de esta temporada es que ya vamos a entrar a preelectoral, o sea, campaña, y en campaña se dice todo, se hace todo, ¿no? Y más con el gobierno actual que tenemos, que en el mensaje presidencial todo está ok, todo está bien, no pasa nada. Estos son problemas productos de los anteriores gobiernos, cuando ellos han sido parte del anterior gobierno, entonces están arrastrando algo que no viene de ahora, sino viene desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, eso es lo que también la ciudadanía tiene que darse cuenta, que este problema que nos está llevando a esta crisis, no es que la ha generado este gobierno solamente, sino esto viene desde mucho atrás, porque obviamente se han tratado, yo lo he visto como un Poncio Pilatos a Carlos Arce, sinceramente, ¿no? Que se ha tratado de lavar las manos, decir esto es lo que yo he heredado, pero él es el que ha generado también esto, ¿no? Entonces, ojalá escuchen esta recomendación que tú has dado. Yo creo que ellos sí están escuchando. Ahora, quizás no lo van a implementar porque de alguna manera no creo que les convenga, porque no creo que sea parte de su proyecto político de ellos, ¿no? Y es como tú dices, para generar todo este cambio hay que romper el sistema, es cambiar, pero así de negro a blanco, ¿no? O sea, definitivamente la política liberal, eso es lo más lindo de la política liberal, que deja a la persona ser y no le dice qué hacer, ¿no? Pero bueno, adelante, Hernán, con la pregunta del tercer bloque. Entrando al tercer bloque, quiero hacerte una pregunta que mucha gente se la hace también. Vemos, por ejemplo, en Argentina el fenómeno de Milei, que es un outsider. Y no es algo solo de Argentina, también se está viendo en otros países lo que es el outsider, es decir, alguien que entra a la política desde afuera y que de una patada a la mesa hace volar todo lo anterior
y empiezan a aparecer ideas nuevas, proyectos nuevos, una forma muy distinta de hacer y de ver las cosas. Y es lo que mucha gente se pregunta aquí, o sea, ven una realidad encandilada en un callejón y no ve salidas con los políticos tradicionales, con los políticos que le dicen de siempre, que son políticos que siguen con las mismas ideas, con las viejas ideas, con las mañas de siempre que ya todos sabemos. Y mucha gente se hace la pregunta de ¿por qué no hay gente nueva, gente con ideas nuevas, que tenga una mentalidad nueva, que en pocas es una mentalidad liberal? Y te quiero hacer la pregunta, Javi, ¿te ves haciendo política en un futuro próximo dentro de la ciudad de La Paz o a nivel nacional? Sí, por supuesto que sí. A mí me interesa mucho, si me he metido a la política es justamente porque me he dado cuenta que estas personas se están metiendo ya con nuestro trabajo, con nuestra propiedad, con nuestras familias y con todo, ¿no? Entonces, sí, obviamente yo voy por otro camino, ¿no? A mí me interesa el tema de la producción, el tema de hacer empresa, el tema de lograr resultados. Entonces, esa es mi carta de presentación. Entonces, mi prioridad es producir, ¿no? Pero en el marco de la situación y si se da la posibilidad, sí, si no hay otra persona, digamos, que apoyar o que vea que en mi caso yo tienda a apoyar a esa persona, capaz sí se dé la posibilidad de poder ingresar a la política ya de manera firme, ¿no? Pero para eso necesito primero hacer funcionar lo que he prometido que voy a hacer funcionar para que se vea que realmente las cosas van a funcionar y además que obviamente hay un tema económico que necesita apalancarse porque no soy de las personas que voy a entrar a vivir de la política, ¿no? Entonces hay varios aspectos que ahí habría que trabajarlos para que esto se dé. He estado trabajando mucho con la gente del Alto, ¿no? Realmente los he conocido a fondo, es gente con mucha convicción y con muchas ganas de crecimiento y me han enseñado varios temas muy importantes de cómo trabajar en equipo, de cómo trabajar en comunidad. ¿Y por qué toco esto? Porque ellos mismos me han dicho, Javier, deberías postularte a algún sector, sea la gobernación, sea la alcaldía. Bueno, me dijeron la alcaldía del Alto, yo no vivo en el Alto, no, me dijeron la alcaldía del Alto. Y por ahí alguno que otro me dijo, obviamente, a una candidatura a nivel nacional de alguna u otra, en algún u otro espacio, digamos, ¿no? No necesariamente a la presidencia. Pero bueno, es simplemente un poquito de tertulia sobre el tema, digamos, no tengo nada visto así en un tema serio, pero sí, por supuesto, me gusta la idea en caso de que se pueda dar y en caso de que obviamente tenga la capacidad de lograr lo que necesita nuestro país, sea del lugar que seas, de la alcaldía, gobernación o cualquier otro puesto, que se me permita obviamente hacer lo que se necesita hacer para este país. ¿Sabes qué? Es bien esperanzador que digas eso, Javi, porque tú has sido el primer candidato liberal para una alcaldía, ¿no? Y eso es súper meritorio. Has hecho una campaña con tus recursos, con tu equipo pequeño en ese momento. Yo sé que hoy has crecido mucho más. Además, no solamente te has vuelto un generador de trabajo para otras personas, sino estás generando a Bolivia una visibilidad, porque con el tema del diésel, yo tengo un grupo que es Alianza Libertaria Iberoamérica, que me han cuestionado sobre la planta de diésel, porque como han estado sobre el problema que hemos tenido con el famoso autogolpe, etcétera, y todos los problemas que está acarreando Bolivia, hubo una persona de Honduras que me preguntó y me dijo, tú lo conoces a este señor, y me pasó tu foto, ¿no? Entonces, es como que ya el tema de la planta de diésel ha generado ruido en muchos países, ¿no? En muchos países, sobre todo del continente, ¿no? Y eso para mí es realmente esperanzador. Además que la forma que tú has planteado de llevar adelante la ciudad de La Paz es algo que nunca se ha planteado. Y ahí está la diferencia entre el discurso que tenemos nosotros, ¿no? Nuestro planteamiento es realmente, como dice Milei, un motosierra, ¿no? Es reducir para hacer crecer.
Y eso es importante que la gente sepa. Si tú podrías, digamos, resumir brevemente para luego pasar ya al último bloque, para ir cerrando, si tú tuvieras la oportunidad ahorita de, digamos, ya de empezar la candidatura para, creo que las alcaldías es el 2026, si más no me equivoco, ¿no? Yo estoy segura que te van a querer convencer para la candidatura del 2025. Hay mucha gente que realmente, no solamente de la ciudad de La Paz, hay gente que me ha escrito de Oruro, de Potosí. De hecho, en la Feria del Libro me he encontrado con un señor de Potosí que me reconoció en las redes y me dijo, estoy esperando tu programa con Javier. Y eso es testigo de la persona que estaba conmigo, que era mi hija, ¿no? Y hay gente que está esperando, ¿no? Y quiere saber un poco de las propuestas que tú harías como una visión La Paz, digamos, que eso se puede replicar visión país. Así, dale el tiempo que necesites, porque tenemos todavía un poquito de tiempo para luego ir cerrando con Hernán. Por supuesto que he estado constantemente pensando en esto, ya antes de candidatear yo lo estaba pensando. Hay un punto muy importante que a mí me gustaría resaltar, es el hecho de quitar impuestos, ¿no? Es decir, quitar impuestos, por ejemplo, esto que le llaman patentes, a los taxis que tienen, por ejemplo, su publicidad arriba, tienen que pagar impuestos. A las personas que ponen un letrerito dentista, les cobran impuestos. A la que abre su tienda, le cobran impuestos para la licencia de funcionamiento. Al que abre su oficina, le cobran impuestos para la licencia de funcionamiento. A cualquiera y en cualquier circunstancia se han inventado impuestos, ¿no? Entonces yo les voy a contar una historia que es real además, ¿no? Que sucede en Europa, que un rey decide poner impuestos a la cantidad de ventanas que tenían las casas. Y esto lo pueden googlear, ha sucedido de verdad. Entonces la gente empezó a tapear sus ventanas para no pagar impuestos. Pero a lo que voy no es solo a la reacción de la gente de tapar sus ventanas para pagar los impuestos, sino al hecho de que se les ocurre cobrar impuestos absolutamente de todo y la gente lo toma después como normal. Entonces, este tema es muy importante. Ahora, ¿cómo incide eso en la alcaldía municipal? Yo he visto que son aproximadamente unos 10 millones de dólares de un presupuesto que era de 300 millones de dólares. Si lo bajamos al tipo de cambio oficial, son 5 millones de dólares, 150 millones de presupuesto, no al oficial, perdón, al paralelo, no 150 millones. Entonces, la incidencia de estos impuestos es cero, sobre todo cuando nos damos cuenta que el 15% del presupuesto municipal se va a obras y el 85% se van a gastos generales para mantener secretarías, para pagar grupos en las verbenas y otras cosas en el tema cultural, para pagar campañitas de recolección de un par de neumáticos con miles de bolivianos, cuando en realidad no se está haciendo absolutamente nada en la Secretaría de Medio Ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se van en gastos y gastos y gastos y gastos. Entonces, si nosotros cortamos esas secretarías, por ley no se las puede cerrar por si acaso, pero sí se puede dejar con una sola persona, digamos, para tenerla ahí por ley y que haga cosas relativamente básicas, ¿no? Y que no signifique un gasto. Y después nosotros logramos que haya mayor presupuesto para obras, tranquilamente bajamos esos 10 millones de impuestos que están perjudicando a cientos de personas, de emprendedores pequeños que están obviamente teniendo que pagar eso aún antes de tener ingresos ellos mismos. Aparte del trámite burocrático, aparte de normalmente que, dependiendo de lo que tú abras, posibles extorsiones, por ejemplo, para abrir un restaurante, que no te dan la licencia y estás 3, 4, 5 meses pagando costos, y ya tienes empleados y no se puede abrir y no sé qué, y no estamos hablando de grandes cadenas que también lo sufren, por supuesto, y no deberían sufrir ni las grandes ni las chicas, pero en el caso de las chicas normalmente tienen menos presupuesto. Entonces, mantener 1 o 2 personas sin poder abrir es complicado y la gente que da estas licencias de funcionamiento sabe eso, entonces extorsiona normalmente para que con la desesperación la persona pague y le den la licencia. Entonces, todos estos temas que se tienen, ¿no? Se los quita. Otro punto importante, eso va a apalancar obviamente, porque uno dice, pero 10 millones son 10 millones, esos 10 millones entran al circuito económico privado, que es mucho más eficiente en la reinversión de esos recursos para generar más. Además que no tenemos por qué estar regalando ese dinero que es fruto de nuestro trabajo. Lo segundo, en cosas que normalmente nadie toca, es el tema de transferencias de bienes inmuebles. Si yo te compro tu casa a ti, Carola, tu departamento, ¿por qué, lo estoy dando solamente como ejemplo, querido Hernán, por qué le tenemos que pagar impuestos al Hernán? Entonces, en este caso igual, es ilógico.
Sí, yo me estoy comprando un departamento de $70,000 y encima tengo que pagar un impuesto a las transferencias de $5,000, creo, $6,000, porque lo han ido subiendo. Y además lo suben a Es como 3 discreción. por 1000, algo así, es Sí, carísimo, no, es ha subido. altísimo. Por si acaso ha subido, no era, ya Eso era es 3 por 1000, grave. ahora ha subido. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar al municipio, por ejemplo, eso? Entonces, nosotros, parte del planteamiento, digo nosotros porque tengo un equipo ya, parte del planteamiento que se hace es que primero se utilice la tecnología blockchain para la transferencia. Si yo te vendo mi departamento a ti, yo hago la transferencia por blockchain, no necesito ir al municipio, no necesito tratar con gente que normalmente tiende a ser corrupta, y tercero, no tengo por qué pagar ese tipo de impuestos. ¿Qué significa esto? Por supuesto que la vivienda va a ser más barata porque ese monto de dinero significa más gasto a la persona. Va a ser más accesible porque la gente después de eso se tiene que prestar sobre lo prestado para poder pagar ese impuesto a la transferencia. Y tercero, al ser más accesible significa que va a haber más construcción también para poder, obviamente, apalancar empleos en el tema de la construcción, que eso va ligado, obviamente, a reformas del uso de los suelos para la construcción, que tiene que ver más que con prohibiciones, con incentivos, para que sea muchísimo más rápido sacar, obviamente, por ejemplo, los permisos para construir y lo que es el tema de fraccionamiento. Supuestamente la política corporativa, que siempre está en esto, dice, no, nosotros hemos dicho que tiene que tener barandas, que tiene que tener esto, que tiene que tener 3 baños, que tiene que tener no sé qué cosas. Se han metido en la parte privada, dizque para beneficiar y cuidar al comprador, digamos, ¿no? Y en este caso lo único que hacen es tener más observaciones por cumplir para el constructor, para que dependan en mayor cantidad del burócrata para que les dé el permiso. Entonces, si nosotros quitamos cosas absurdas y simplemente hacemos cumplir la normativa de 3 metros, de la cantidad de pisos, eso va a significar que va a haber menos burocracia para poder entregar los permisos de construcción y para poder entregar los papeles después al constructor para que pueda vender de manera más simple todos esos departamentos y obviamente genere más capital y se anime a hacer otro edificio y otro edificio, que eso significa trabajo para los plomeros, significa trabajo para los electricistas, significa trabajo para los ingenieros, significa trabajo para los carpinteros, significa trabajo para los arquitectos, significa trabajo para los vidrieros, significa trabajo para las empresas productoras de cemento, significa trabajo absolutamente para todos y un crecimiento económico muy significativo para la ciudad, ¿no? Además que hay un déficit habitacional y eso va a significar también, obviamente, departamentos más baratos, porque como les decía, va además de la mano de otro aspecto más, que es incentivos. Yo te incentivo, si tú pones sistemas de calefacción para todo tu edificio, yo te voy a dar 10% más de construcción, que puede ser 1 piso, 2 pisos, 3 pisos, ¿no? Entonces gana más el constructor, se ponen empresas, nuevas empresas para el tema de calefacción, nacen nuevas empresas en toda la ciudad. Y segundo, ¿no? En este sentido se da mayor nivel de vida a las personas. Entonces, incentivos en vez de prohibiciones, incentivos en vez de obligaciones, ¿no? Entonces, nosotros incentivamos muros verdes, por ejemplo, en los edificios. Te doy otro 5% más de pisos si tú pones muros verdes. Te doy otro porcentaje de construcción y área de construcción si tú me pones reciclaje de agua, si tú le pones un gimnasio, si tú le pones una piscina, etcétera, etcétera. Entonces, eso mejora la calidad de vida de la gente y además mejora, obviamente, la fluidez de la construcción y el nacimiento de nuevas empresas que después, al consolidarse en un mercado como el que nosotros les vamos a brindar de manera espontánea, no con la alcaldía, sino con los privados, simplemente nosotros hacemos los incentivos, va a generar empresas que después van a tener un know-how que los van a contratar en Oruro, que los van a contratar en Santa Cruz, que los van a contratar en Cochabamba, que los van a contratar en Chile, que los van a contratar en Perú. Entonces eso nos genera obviamente un crecimiento también económico y nos permite tener un know-how que después se lo puede exportar a otros países o a otras ciudades, si vale el término de exportación en este caso a nivel nacional. Otros puntos importantes que nosotros tenemos que ver. Hay que quitar los impuestos en general, ¿no? Entonces nosotros solamente por coparticipación tributaria recibimos aproximadamente, déjenme ver, estamos hablando de, son $300 millones, estamos hablando que el 90%, no, me equivoco, son $50 millones que nosotros recibimos por impuestos directos a la alcaldía. Entonces son 250 millones que nosotros estamos recibiendo
por coparticipación tributaria. Entonces, esos 50 millones que nosotros tenemos, 10 millones, como les decía aproximadamente, estos eran los presupuestos de la época de Revilla, son de estos impuestos chiquititos. Y estamos teniendo más o menos 40 millones de dólares, ¿no?, de impuestos en temas de bienes inmuebles y en temas de vehículos, de impuestos, ¿no? Nosotros quitamos todo el resto de impuestos, nos quedamos con estos dos, pero los transformamos. No los dejamos como impuestos, los dejamos como una especie de, ahorita se me ha ido el nombre, pero que solamente tiene un nombre específico, que solamente se los puede utilizar para lo que están siendo cobrados, en este caso para inversión en infraestructura de vías camineras. Entonces, para vías, avenidas, puentes, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hacemos este cobro siempre y cuando la ley, ¿no?, va a permitir este cobro, siempre y cuando el 80% de todo esto se vaya, obviamente, a este tipo de inversión, cosa que sea beneficiado el que está pagando este impuesto. Tasa es la palabra que les decía, una tasa, ¿no? Entonces, en este caso, esta tasa se la paga. Si no se cumple con esto, no se lo puede cobrar. Entonces, así evitamos que estos impuestos a los vehículos se vayan nuevamente a repartir pegas, a la nutricionista del alcalde, a la secretaria de la secretaria de la secretaria, del secretario de Obras Públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto nosotros lo parametrizamos. Esto se puede ir solamente para esto y lo hacemos por ley municipal. Y lo mismo hacemos con el tema de los impuestos que ahorita se van a los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles se van para qué? Temas de aceras, temas de parques y plazas, temas de seguridad, etcétera, etcétera. Eso puntualmente para eso. Pero todo el resto de los impuestos se los quita. Entonces nosotros le estamos demostrando a la población que lo que va a pagar va a ser más que un impuesto, una tasa, y que por ley municipal ese dinero se tiene que ir a la infraestructura para la que se está cobrando en este caso. Ahora, en otros puntos, así simplemente ya un poquito para terminar, tenemos un tema de voucher, tenemos el tema de voucher para salud, sobre todo para los niños inicialmente, por temas de presupuesto, y un voucher de educación, sobre todo para los niños, para el área de guarderías. No podemos entrar a las otras áreas porque no es tuición de la alcaldía. El voucher es un sistema que se le da a la población como un ticket que solamente se lo puede gastar, en este caso en guarderías, que eso ya lo propuse en la anterior campaña, y eso permite que la gente de menores recursos pueda dejar por lo menos medio día a su hijo en una guardería, ¿no?, mientras está trabajando, y eso obviamente le va a ayudar a mejorar su productividad y a generar riqueza. Lo ideal es que nosotros podamos cuidar a nuestros propios hijos, por supuesto, pero en este caso siempre hay necesidades y se les da la opción de que puedan ir a una guardería. Eso significa un aporte al crecimiento económico de estas personas. Lo segundo, un aporte al crecimiento del niño, porque va a poder tener acceso a guarderías que normalmente no podría tener acceso, entonces a temas pedagógicos, a profesoras de mejor nivel, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo se va a incentivar las microempresas y al crecimiento de las empresas ya establecidas en el tema parvulario, ¿no?, en construcción de infraestructura y en otro tipo de elementos, mobiliario, que ya no lo va a monopolizar el municipio con las guarderías municipales, sino que ya va a ser de acuerdo al mercado y de acuerdo a la calidad y a los precios que puedan dar a estas guarderías que se van a ir abriendo, porque se va a abrir un mercado gigantesco, al igual que en este caso teniendo un seguro de salud vía voucher para los niños inicialmente, sobre todo, ¿no? Obviamente después hay que ir trepando a medida que el presupuesto vaya mejorando, y va a influenciar igual para que se hagan nuevos hospitales, nuevos centros de salud, ya, pero de la parte privada, ¿no? Y esto, por si acaso, se lo está utilizando los que están viendo el programa en Suecia, sobre todo en el tema de educación, en algunos estados de los Estados Unidos, en Finlandia, y en otros países que, por supuesto, tienen una de las mejores educaciones del mundo. Finalmente, en el tema de transporte, nosotros necesitamos hacer vías de comunicación, necesitamos trabajar para que los diputados declaren la carretera hacia los Valles de la Paz una carretera nacional, para generar otra salida. Podemos hacer una conexión por Ipavi para ir directamente a la tranca de Urujara, para salir a los Yungas desde acá y generar una conexión hasta Chocaya y a Oruro, por ejemplo, para productos de los Yungas y para turismo que venga de otras ciudades, ¿no? Y además descongestionar el centro, y vías de comunicación con esta tasa que les comento, que nos va a permitir tener fluidez en el transporte, tanto de pasajeros como de carga, que va a incentivar obviamente la
economía y el crecimiento de la economía de nuestra ciudad. Lo que estás diciendo me parece fundamental es entenderlo y analizarlo, porque son muchos temas. Has tocado sobre bajar impuestos, sobre dar incentivos, sobre cómo el Estado, que es gigante, a medida que es más grande, genera más corrupción y cómo hay que tratar de reducirlo, ir al sentido contrario en el que estamos viendo. Y esto también lo digo porque se está poniendo de moda el llamado Estado reducido, o incluso algunos le llaman ya directamente minarquismo, que es la forma más pequeña de un Estado para que el libre mercado se pueda dar. Y todas las ideas que vas dando no las he escuchado en ninguna otra parte, y por eso te pregunté cómo lo veías el tú entrar como outsider a la política, porque tienes ideas distintas, eres empresario, estás metido en estos temas, eres consciente de la realidad boliviana y mucha gente te conoce. Entonces te quería preguntar, hacer una última pregunta. ¿Ves que el siguiente gobierno debería ser liberal? Por supuesto, pero tiene que ser un gobierno liberal, que muchas veces me he ganado enemigos por esto, y no es por un tema de odio, sino a mí me parece por un tema de estrategia. Tiene que nacer del occidente, ¿no? Esto por varias razones que las puedo explicar. Por supuesto, si entra un gobierno liberal que haya nacido en algún otro departamento, Cochabamba, Santa Cruz, Cochabamba sigue siendo occidente, digamos, Beni, ¿no? Pando, capaz de Tarija, por supuesto que bienvenidos siempre y cuando las propuestas sean en pro del crecimiento de nuestro país, pero creo firmemente que para poder salir de la situación en la que estamos, geopolíticamente hablando, el siguiente gobierno, si es liberal, debería salir de Occidente para poder trabajar con su propia gente, que es la gente que ha sido más manipulada y que ha sido más utilizada por los socialistas en todo lo largo de nuestra historia, ¿no? Entonces, necesitamos generar que de esa población que ha sido manipulada salga gente que venga con estas ideas y que no sea como una idea ajena, sino que florezca dentro de estos sectores, ¿no? Específicamente en las provincias y en el Alto, y que se demuestre además que en varios sectores de estas ciudades el liberalismo existe y gracias a eso hay los nuevos ricos en el caso de comercio y en el caso de otros sectores, en el caso de la ciudad del Alto y en otros departamentos también. Entonces yo creo firmemente que un gobierno va a poder lograr estos resultados siempre y cuando florezcan actores dentro de sectores que normalmente han sido manipulados por los socialistas, y por eso creo firmemente que Occidente, en este caso, principalmente La Paz por su tema poblacional, a nivel departamental, es la respuesta para lograr este objetivo. Súper, y me parece bien importante esto porque la verdad es que sí, o sea, los sindicatos desde el socialismo en el campo, es decir, los sindicatos socialistas en el campo, han comenzado hace un siglo. Desde 1917 han comenzado en Bolivia a darse, y es para llamarse la atención. Mientras el socialismo hacía eso en el campo, ¿dónde estaban las ideas de la libertad? ¿Por qué no hay intelectuales liberales en el país que puedan tomar la batuta y decir, por este lado es el camino? En las librerías ahora está cambiando un poco eso, sobre todo con lo que viene de Argentina, viene de otras partes con el fenómeno Milei, sobre todo. Están cambiando los libros, la temática, las charlas diarias, pero eso no ha habido durante décadas. Los libros que habían eran escritos por socialistas, y si los intelectuales son la punta de lanza de lo que dirige un país, y es socialista, pues no hay dónde perderse de por qué estamos pasando la realidad y la crisis que tenemos ahora. Es culpa de los intelectuales, y eso nadie lo dice. Y me parece genial que tengamos empresarios como tú. Me apena la parte de que sea tan rudimentaria y socialista este país, que tengas que emigrar al Paraguay, pero al mismo tiempo me quedo contento y me regocija saber
que mientras te estaban buscando limitar en tu libertad personal dentro de lo económico, has encontrado aún así una forma de beneficiar a la gente que vive aquí, creando riqueza en el Paraguay y dando la posibilidad de poder importar para solucionar la crisis de Bolivia. No solamente yo, estoy seguro que mucha gente detrás que nos está viendo te da un aplauso, porque faltan más personas que, como tú, que estén haciendo esto y poniendo el hombro y esforzándose, amando a su país y a su tierra. Bueno, hemos hablado de un montón de temas, hemos hablado de muchas cosas, hemos conversado sobre el tema del Estado, sobre el tamaño del Estado, sobre los incentivos que tienen que haber, sobre la seguridad institucional, sobre tu papel próximo y espero que muy próximo para entrar como outsider en la política. Y bueno, no sé si quieres decir algo más, Cayo, creo que ya estamos en la recta final. Bueno, ha sido un programa, yo creo, muy interesante porque además justo da con la coyuntura de lo que está pasando en el país. A la larga creo que Javi sabíamos que esto iba a pasar, por eso también ha sido tu idea de hacer esta planta y además no solamente esta planta, porque también hay otras innovaciones que tienes dentro de Bolivian Industrial Technology, como los P-Box, que son potenciadores de autos y de gasolina, que ahorran gasolina, todo ligado al carburante. Eso me encanta porque, como decía Hernán Rescato, se está generando innovación a través de los paseños, de los bolivianos, que no tenemos nada que envidiar a otros lados, ¿no? Y definitivamente te agradezco que hayas estado una vez más en el programa, que siempre apuestes por estos programas, donde se te puede escuchar libremente sin tener que cuidarte de decir algo más o algo de menos, porque aquí lo que impera es la libertad, ¿no? Y te agradezco, Javi, por haber estado con nosotros hoy día en Vida y Libertad. Seguramente vamos a tener muchos capítulos más que hablar contigo más adelante, sobre todo cuando ya se vayan acercando el panorama electoral. Yo creo que nos vas a dar una sorpresa y eso va a ser muy lindo, porque es como tú dices, ¿no? Tiene que salir un paradigma liberal, definitivamente la salida a todo este embrollo que tenemos tiene que ser liberal, y no es por un tema que nosotros venimos impulsando por tema de moda, porque hay mucha gente que se ha colgado del liberalismo por la moda Milei, ¿no? Tú vienes hablando desde hace muchos años, antes de que Milei esté de candidato, ¿no? Entonces eso es lo más rescatado, o sea, lo que más rescato de ti y de muchas personas como Hernán, digamos, que también vienen hablando de liberalismo hace mucho tiempo y nadie nos daba bola. Hoy ya estamos en la boca de muchos. Te agradezco, querido Javi, por haber estado aquí, con la promesa de tenerte un poquito más adelante y esperemos que ya sea con una candidatura a lo que quieras, pero que sí salgan personas como vos que defiendan la vida, la libertad y la propiedad, que es lo que más necesitamos en este país, ¿no? Muchísimas gracias, Hernán, muchísimas gracias, Carol, muchísimas gracias a los que se han dado este tiempo para escuchar esta entrevista y escucharnos a nosotros. Muchas gracias a todas las personas que han participado en esto. Y aquí, para cerrar el programa, yo les dejo que un detalle importante, que sí se da la oportunidad de dar la sorpresa para una candidatura. Espero pues que Carola me acompañe, ¿no? Un abrazo a todos. Un abrazo, gracias por todo. Este programa va a estar en YouTube para los que quieran volverlo a ver. Este programa hoy mismo en la noche va a estar en YouTube. Un abrazo, chao Javi, chao Hernán. Nos vemos mañana en lo de Nicolás Márquez. Un abrazo, chao, chao. Chao, chao.